Masejet Baba Metziad Afsamejalef Amudalef 61a, pero comenzamos las últimas 19 líneas del DAF anterior. Comenzamos Perek Hamishi, quinto capítulo. Pero antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. Este Perek, este capítulo que vamos a ver a continuación, principalmente nos habla sobre la prohibición de intereses, de dar o recibir intereses. Importante aclarar, hay casos en los cuales la prohibición de dar o recibir intereses es de la Torah, es midoraita, y hay otros casos que la prohibición de intereses es únicamente midrabanan, únicamente de nuestros sabios. Y eso es lo que la Mishnah nos empieza a aclarar y a explicar. Dice la Mishnah, Eis de un neshech veis de utarbit. ¿En qué caso la prohibición es neshech? O sea, es considerada una prohibición de la Torah. ¿Y en qué caso es considerado una prohibición de tarbit? O sea, una prohibición de rabbanán. Importante aclarar que en realidad neshech está escrito en la Torah refiriéndose a intereses, ¿sí? Pero también está escrito en la Torah tarbit refiriéndose a la prohibición de intereses. Pero nuestra Mishnah opta por usar la palabra tarbit para referirse a una prohibición de rabbanán, ¿sí? Vamos a ver después en la Gemara lo que la Gemara analiza sobre esto. Pero de todas maneras, nos pregunta la Mishnah, ¿cuál es el caso que la prohibición de intereses es midoraita? O sea, que es una prohibición de neshech. ¿Y cuáles son los casos? O el caso que la prohibición de intereses es únicamente de rabbanán. O sea, que la prohibición es tarbit. Dice la Mishnah, te explico. Eis de un neshech, hamalve sela bahamisha dinarim, Sataim Haitim Beshalosh, Asur, Mi Pene Shehu Noshech. Ve'eizeu Tarbit, Hamarbe Beperot, Keitzad. Lakach Emenu Hitim Bedinar Zahav Hakor, Vechen Hashar, Amdu Hitim Bishloshim Dinarim. Amarlo, Tel Nihitai, Shani Rotze Lemochram, Velikach Bahem Yain. Amarlo, Arechi Techa Suyot Alay Bishloshim, Vaare Lecha Etzri Bahem Yain, Veyain Enlo. Explica la Mishnah. El caso que la prohibición es neshech, o sea, el caso que la prohibición de interés es midoraita, dos ejemplos te doy. Cuando una persona presta, el prestamista le presta al prestatario un sela equivale a 4 dinarim, ¿sí? Y le dice, te presto un sela, o sea, te presto 4 dinarim, y me tienes que regresar después 5 dinarim. Aquí tenemos un préstamo con interés. Esto es neshech de la Torah, prohibición de la Torah mamash. Porque un dinar más, un 25% adicional. Segundo caso, segundo ejemplo, no nada más en préstamo de dinero, sino también en préstamo de frutas, de alimentos. Por ejemplo, un prestamista le dijo al prestatario, si quieres te presto una cantidad de trigo, sataim de trigo, y con condición que tú me regreses, no 12A, o sea, sataim son 12A. Te presto, así le dice el prestamista, te presto 12A de trigo, con condición que tú me regreses, ¿qué? 13A. ¿Sí? 50% más, pero no hay diferencia 50% más o 10% más. Ambos casos, el común denominador es que es un préstamo, del prestatario es el prestamista, y del prestamista es el prestatario, y el prestatario tiene que regresarle más. En estos casos es neshech y la prohibición de intereses, o sea que la prohibición de interés aquí es de dar o recibir, es que de oraita. ¿Cuándo es tarbit? O sea, ¿cuándo es la prohibición de rabbanán? Explica la Mishnah en un caso que hay un aumento, y ahorita lo vamos a explicar, pero no a través de un préstamo, sino a través de una compra. Cuando es a través de préstamo y recibe más de oraita. Cuando es a través de compra y venta y recibe más, ahí es midrabanan. ¿Cuál es el caso? El caso sería el siguiente. ¿Qué pasa? Si hay un comprador y un vendedor que está vendiendo, el vendedor está vendiendo trigo y pacta con el comprador, mira, te voy a vender, pactan entre ellos, te voy a vender una cantidad de trigo de un cor, ¿sí? Que es una cantidad de trigo, por un dinar de oro, equivalente, hablemos en el equivalente directo, equivalente a 25 dinar de plata, ¿sí?
Y entre ellos pactaron y cerraron que efectivamente el comprador va a comprar eso. Y efectivamente ese era el precio real en el mercado en ese momento, no es que lo engañó ni nada, ese era el precio real. Vino el comprador y le dijo, toma, aquí tienes los 25 dinar de plata, te los doy de adelantados. Y tú cuando tengas el trigo que me dijiste que me vas a vender, me lo das. ¿Hay un problema por ahora? No hay ningún problema. Le pagó 25 dinar de plata para que en una semana, 2 semanas, 3 semanas, cuando sea que tenga el trigo, le dé ¿cuánto? El cor. Mientras que pasó el tiempo, ¿sí? Se valorizaron el trigo. Y ahorita el cor de trigo, esa misma cantidad, en vez de valer 25 monedas de dinar de plata, valían ¿cuánto? 30. ¿Sí? Viene el comprador al vendedor, dame el trigo que me habías dicho, dámelo. Porque ahorita yo quiero, cuando me las des, así le dice el comprador, dámelo y cuando me los des, lo voy a vender y voy a ganar ¿qué? 30, el nuevo precio, según el precio según la nueva valorización, y con eso quiero comprar, con esos 30, vino. Y por ahora no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque a pesar que va a recibir el trigo, que vale ¿qué? Ahorita 30, pero eso fue lo que pactó, que le va a dar cor de trigo, entonces le tiene que dar ese cor de trigo. Entonces no hay ningún problema. Pero viene el vendedor y le dice, no, ¿sabes qué? Si tu meta hasta al final comprar vino, hagamos algo más sencillo. En vez de darte el trigo para que tú lo vendas y con el dinero te compres vino, yo tengo vino también para vender. Si yo te considero ese cor ahora al precio actual, que es la nueva valorización, que es 30. Si yo te debo 30 ahorita. Y te voy a dar vino en valor de 30. Y nos dice la Mishnah que en el caso que él no tiene vino y le va a dar el vino después, o sea que este vendedor del trigo no tiene vino y le va a dar el vino después, está prohibido midrapanán por tarbit. Y lo vamos a preguntar en la Gemara más adelante, ¿qué tiene que ver si no tiene vino? ¿Y qué pasaría si sí tiene vino? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia ahí? Pero de todas maneras, en este caso, fíjense qué pasó. El comprador, nos dice la Mishnah, o mejor dicho, el vendedor le dijo, ¿sabes qué? En vez de devolverte el trigo y tú venderle y comprar vino, yo te doy 30, no te doy 30, como si fuese que tienes 30 para ti y yo también tengo vino, me lo compras a mí. Esto es Ripit de Rabanán. Vamos a verlo más adelante con más explicaciones, pero de todas maneras es Ripit de Rabanán. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasó. El comprador pagó 25 y al final por el trigo, y al final no le dieron trigo, sino le dieron ¿qué? Un voucher, ¿sí? Como un dinero para comprar vino, pero el dinero ¿cuánto le dieron? ¿Cuánto le regresó el vendedor? 30. O sea que él dio 25 y está recibiendo 30, está recibiendo un interés ahí adicional, pero no un interés a través de préstamo, en modo préstamo, sino en modo de compra y venta. Entonces, ya que no es el caso clásico de la Torá, que está hablando en préstamo, ya sea de dinero o préstamo de comida, de alimentos, y aquí es el caso es compra y venta, por eso el interés es un interés únicamente ¿qué? De Rabbanán. Este es el caso de Tarbit, o sea, este es el caso de prohibición de interés, de Rabbanán. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Mideshavik le ribit de oraitá de kamefarish de Rabbanán, michlal de oraitá de neshech vetarbit jada miltai, vehakerae ketive neshech kese veribit ochel, vetisbera de ika neshech velo tarbit velo neshech, neshech velo tarbit ejidami, idus femea, במאה ועשרים, מעיקר הקיים במאה בדנקה, ולבסוף קיים במאה ועשרים בדנקה, נשך היכה דקנה חיתלה, דקשה כמיני מידי ולא יאיב, ותרבית ליקה דלת ורווחה. דדנקה וספה ודנקה שקשה כמיני. No puede ser סוף סוף, יבטר מעיקר הזלת, הרי נשך והרי תרבית. ויבטר בסוף הזלת, לא נשך היכה ולא תרבית היכה. ותו, תרבית ולא נשך היחידמי. אידה הוסיף 100 ו100, מעיקר הקיימי 100 בדנקה, ולבסוף 100 בחומשה. יבטל מעיקר הזלת, לא נשך היכה ולא תרבית היכה. יבטל סוף הזלת, הרי נשך והרי תרבית. אלא אמר רבא, אתה מוצא לא נשך ולא תרבית, ולא תרבית ולא נשך. ולא חלקם הכתוב, אלא לעבור עליו בשני לווין. Presten atención lo que nos dice la Gemara aquí. La Gemara básicamente deduce algo de nuestra Mishnah a través de una pregunta.
¿Qué nos dijo la Mishnah al principio? ¿Qué preguntó nuestra Mishnah? Fíjense el lenguaje. Básicamente nuestra Mishnah nos dio ejemplos, nos preguntó cuál es el caso de interés de la Torá, la prohibición de interés de la Torá, y cuál es el caso de interés de Rabbanán. Pero cuando nos definió interés de la Torá e interés de Rabbanán, respecto a interés de la Torá nos dijo que Neshech, y respecto a interés de Rabbanán nos dijo que Tarbit. Pregúntale a Gemara un segundo. En la Torá, Midoraitá, cuando se refiere a la prohibición de intereses, como mencionamos, está escrito que Neshech a veces, y a veces está escrito que Tarbit, ¿sí? Y aparentemente el hecho que está escrito de dos maneras es porque son dos temas, ¿sí? Siendo así, ¿por qué nuestra Mishnah, cuando nos pregunta qué es Neshech y qué es Tarbit, lo pregunta de manera refiriéndose qué es Doraita y qué es de Rabbanán? Debería ser dos Doraita, qué es Neshech, qué es el tema Neshech y qué es el tema Tarbit. Deduce la Gemara, vemos aparentemente en nuestra Mishnah, que a pesar que en la Torah está escrito Neshech, la palabra a veces referidos a intereses prohibidos, a veces Neshech, a veces Tarbit, no son dos temas separados, sino que es un mismo tema. Y por lo tanto, no tengo por qué explicarte Neshech de la Torah y Tarbit de la Torah, es el mismo tema. Entonces, cuando ya te explico Neshech de la Torah, pues ya te explico todo ahí. Entonces, puedo usarte el Tarbit para referirse a ¿qué? Al de Rabbanán. Así deduce la Gemara. Pero antes de seguir, voy a explicar un poco qué significa si es dos temas o un tema. ¿Por qué va a ser un tema? Y explico un poquito más todavía. Neshech, básicamente, la palabra Neshech es básicamente cuando se le quita dinero. ¿A quién se le quita dinero? A través de intereses. Cuando un prestamista presta algo, utensilio, alimentos o dinero, el prestamista le pide al prestatario. ¿Qué pasa? El prestatario tiene que pagarle intereses al prestamista. Entonces, Neshech básicamente es noshech, que come. Entonces, básicamente es Neshech se refiere a la parte del prestatario, que le está comiendo, su dinero. Por otro lado, marbit, ¿sí? O tarbit es aumentar. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que está ganando el prestamista, que se le está aumentando a través de que está recibiendo el dinero. Dice la Gemara, de la Mishnah podemos deducir que es un tema. ¿Qué significa un tema? Que aparentemente no existe Neshech sin Tarbit o Tarbit sin Neshech. Porque siempre cuando uno cobra intereses, ¿sí? Está causando que le está comiendo al prestatario y está aumentando al prestamista, ¿sí? Entonces, por eso es considerado un tema. Eso me refería a un tema. Dos temas sería cuando hay un caso hipotético, ¿sí? Cuando existe un caso que hay solo Neshech, o sea, que solo se le coma al prestatario y no aumenta el prestamista, o solo Tarbit, o sea que se le aumenta al prestamista y no se le coma al prestatario. Y eso aparentemente no existe. Por lo tanto, es considerado un solo tema. Y por lo tanto, vuelvo y repito lo que dijimos antes, a pesar que en la Torah está escrito el lenguaje Neshech y el lenguaje Tarbit para la prohibición de intereses, cuando la Mishnah te dice Neshech, están incluidos los dos porque es un tema. Por eso puede venir y usarte, no es necesario explicarte el Tarbit de la Torah, porque es un tema, está todo incluido en Neshech, ¿sí? Por lo tanto, puedo usarte la palabra Tarbit, ¿para qué? Para referirse a algo de Rabbanán. Así deduce la Gemara. Sin embargo, bien la Gemara le pregunta, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque así efectivamente vemos de la Mishnah, que la Mishnah opina que es un tema. Pero la Gemara dice, no me cuadra, porque del hecho que la Torah me menciona Neshech, y me menciona Tarbit, mashma que hay dos prohibiciones. Y si hay dos prohibiciones, aparentemente es porque son dos temas. O sea, que son dos prohibiciones que no son dependientes obligatoriamente una de otra, sino pueden ser también independientes. Ahí está que la Torah me lo mencionó en dos prohibiciones diferentes, dos lavim. Y la Gemara responde a través de una pregunta. Dice, un segundo, si tú me dices que son dos prohibiciones y por ende dos temas, para que sean dos temas tenemos que decir que no son dependientes. ¿Cuál es el caso? ¿Cómo puede ser que haya Neshech y no haya Tarbit? ¿O cómo puede ser que haya comida, que le coman, que le perjudican al prestatario y no haya aumento al prestamista? ¿O cómo puede ser que haya aumento al prestamista y no haya comida al prestatario? ¿Cuál es ese caso? Tú me acabas de preguntar, el hecho que dice la Torah, dos prohibiciones, más que son dos temas. ¿Cómo es posible que son dos temas? Si son dos temas porque no son dependientes. ¿Cómo es posible que no sean dependientes? Aparentemente sí es dependiente. Como decimos de la Mishnah,
Dice la Gemara, ¿sabes qué? Te voy a explicar, intentemos. Neshech velo tarbit. ¿Sabes cómo puede ser independiente? Tratemos. Neshech puede ser que coma al prestatario y no haya aumento al prestamista. ¿Cuál es el caso? Podemos intentar decir de que el caso es cuando el prestamista le prestó al prestatario 100 perutot de cobre. ¿Sí? 100 monedas, son las más baratas que hay, la denominación más barata, más baja. 100 perutot de cobre. Así le prestó el prestamista al prestatario, con condición que el prestatario le pague ¿qué? 120. ¿Sí o no? Intereses. Ok. En el momento del préstamo, una maá, que es un sexto de un dinar, en un dinar hay 6 maot. ¿Sí? La maá también es considerada un danka, es llamada un danka. Si hablemos en danka. El momento del préstamo, en una maá, en un danka, valía o habían 100 perutot ¿de qué? De cobre. Y en el momento del pago, ¿sí? Se cambió el valor de las perutot de cobre y se desvalorizaron. De tal manera que el momento del pago, ¿sí? ¿Cuánto había en un danka? 120 perutot. Al principio habían en un danka 100 perutot, un danka que es una maá de plata, habían 100 perutot de cobre. En el momento del pago, 120 perutot, o sea que se desvalorizó la perutá, no la maá. La danka se valorizó, ¿sí? Entonces, en este caso, viene el prestatario y le paga, ¿sí? Al prestamista, que le paga una maá. Entonces, en este caso, el prestatario está perdiendo, lo están comiendo porque él recibió 100 perutot y está pagando ahorita ¿cuánto? 120 perutot. Entonces sí están comiéndolo a él de una manera. Pero por otro lado, tarbit, aumento al prestamista, no hay. Porque él dio ¿qué? Él dio el valor de un danka y está recibiendo ahorita ¿qué? Él dio el valor de un danka que en el momento que lo dio valían 100 perutot y está recibiendo ahorita 120 perutot, que es igual a ¿qué? A un danka, a una maá misma. Entonces está recibiendo lo mismo. Entonces sí está de una manera perjudicando al prestatario, está comiendo, que está dando en vez de 100, 120, pero el que está recibiendo no está recibiendo algo más. Ahí está el caso. Dicen, pero no es correcto ese caso. Esto no es verdad, no es correcto decir algo así. ¿Por qué? Porque ¿de qué? Tú tienes que decir como que vas. Si vas según el principio, ¿sí? O sea, cuando tú denominas el danka y las perutot. Si vamos según el principio, ¿sí? En el momento del préstamo, que valía 100 perutot un danka, ¿sí? Pues ahorita está dando 120, es más. Entonces, si tú vas en el principio, tienes que ir según el principio para los dos. Entonces si vamos según el principio, si tú diste 100, que valía un danka, pues también ahorita si vas a dar 120 es repeat. O sea, ahí también neshech y también tarbit, hay los dos. Y si vas según el final, que danka es 120, pues no hay ni neshech ni tarbit, porque si vamos según el final tampoco deberíamos de considerar que lo estamos comiendo. No hay tarbit porque no está recibiendo nada el prestamista, pero tampoco eso debería ser considerado que estás comiendo el prestatario, porque al fin y al cabo vamos según el final y el final danka vale 120, entonces no es considerado que lo estoy comiendo. Entonces no es correcto decir algo así. Entonces no existe un caso aparentemente que sea neshech sin tarbit. Sigue siendo la Mishnah y adicionalmente tampoco existe un caso que sea tarbit sin neshech. O sea, tampoco existe un caso que sea aumento para el prestamista y que no que no le quiten al prestatario. Tampoco existe. ¿Por qué? ¿Cuál sería el caso? El caso sería aparentemente que el prestamista le dio al prestatario un préstamo de 100 para que le pague ¿qué? 100 de vuelta. O sea que no lo está comiendo. ¿Sí? Te doy 100 para que me des 100 sin intereses. La diferencia es, sí, 100 para que le dé 100, pero al principio valía 100, una maá valía, en el momento del préstamo valía 100 perutot, valía una maá, un danka, y al final valen ¿qué? 100 perutot valen un quinto de un dinar, que es más de, recuérdense que un dinar tiene ¿cuánto? 6 maot. Entonces al principio valía 100 perutot, una maá. Pero después se valorizaron las perutot y 100 perutot ahorita valen ¿qué? Un quinto de un dinar, o sea, un poquito más que una maá. Pongamos una maá y media, ¿sí? Entonces en este caso, aparentemente, hay tarbit sin neshech.
hay aumento. ¿Para quién? Para el prestamista, porque está recibiendo más, pero no lo están comiendo porque al fin y al cabo, ¿qué está dando? Está dando lo mismo, ¿sí? El prestatario, perdón, no perdió nada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo pidió prestado 100 y está regresando 100. Claro, pero ahorita el prestamista está recibiendo más porque vale más. O sea, aquí está el caso. Dicen, no, pero un segundo, pero como que, pero dice la Gemara, no es correcto este caso. Porque si tú vas según el momento del préstamo, ¿sí? Deberíamos decir que no hay ni interés ni comida. O sea, ni estás comiendo, o sea, no hay ni aumento al prestamista, ni estás comiendo y disminuyendo al prestatario. ¿Por qué? Porque el momento del préstamo era 100 versus 100 y valía, no había nada, entonces no hay nada. Así que más decir que vamos en el final, si vamos en el final, pues hay también Neshech y también hay Tarbit, deberías decir. Entonces no tenemos aparentemente un caso, responde la Gemara, que aparentemente no tenemos, o sea, la Gemara dice, no tenemos un caso, aparentemente que no podemos decir, mejor dicho, que son dos temas. Que tú querías decir que la Torah se ha escrito dos lavim, y por eso son ¿qué? Dos temas, sí, dos temas separados, independientes. Será un segundo, acabamos de comprobar, intentamos decir cuál sería el posible caso que haya Neshech sin Tarbit o Tarbit sin Neshech, y no es posible ese caso. Entonces no son dos temas, entonces es un tema. Entonces nos queda explicar por qué son dos prohibiciones, ¿sí? O sea, sí vemos de aquí que efectivamente son dos temas, ¿sí? Que son un tema, perdón. Vemos de aquí que no pueden ser dos temas independientes, sino son un tema. Y por eso nuestra Mishnah, como dijimos en nuestra Mishnah, ¿sí? Pero ahorita tenemos que entender por qué la Torah nos dijo dos prohibiciones separadas. Dice Raba, te voy a explicar. Es un tema, ya que son dependientes, como acabamos de comprobar y como vimos en la Mishnah. Pero la razón que la Torah mencionó dos prohibiciones no es porque son dos temas. Es para decirte que una persona que transgrede esta prohibición cobra intereses, pues transgrede ¿cuántas prohibiciones? Dos prohibiciones, simple y sencillo. O sea, la razón que la Torah te dijo dos prohibiciones no para decirte que son dos temas, no, siempre son dependientes, eso es considerado un tema, sino para decirte que cuando haces esto, no nada más transgredes una prohibición, no nada más transgredes un lav, sino que dos lavim. ¿Y qué importa? Recibes 2 veces malkut, 2 veces latigazos. Así nos dice la Gemara. Seguimos, Rabotai. Tano Rabbanan. Et Kaspeja. Ahorita vamos a ver dónde se ven estos. Sí, dijimos hasta ahorita que hay dos prohibiciones. Eso es todo. No son dos temas, un tema, hay dos prohibiciones. La Gemara a continuación se va a enfocar en dónde vemos estas dos prohibiciones ahorita. Vamos a empezar a levantar, a abrir esta olla, a abrir estos pesukim. Tano Rabbanan. Et kaspeja lo titen lo beneshech uvmarbit lo titen ochleja. En li el הנשך בכסף וריבית באוכל. נשך באוכל, תלמוד לומר, נשך אוכל, ריבית בכסף מניין, תלמוד לומר, נשך כסף. ממנו עניין לנשך כסף, שהרי כבר נאמר לו תשיך לאחיך, תנאו עניין לריבית כסף. אין לי אלא בלווה במלווה מניין, נאמר נשך בלווה ונאמר נשך במלווה. מה נשך האמור בלווה לא חלקת בו בין כסף ובין אוכל, בין נשך ובין בריבית, אף נשך האמור במלווה לא תחלוק בו בין בכסף בין באוכל ובין נשך ובין בריבית. מניין לרבות כל דבר, תלמוד לומר נשך כל דבר אשר ישך. Expliquemos esta primera parte. La Gemara nos trae una baraita. Y la baraita nos dice lo siguiente. Rabotai, antes de explicar la baraita, quiero introducir un pasuk. Pero antes de introducir el pasuk, quiero que presten atención otra vez en el lenguaje neshech y en el lenguaje ¿qué? Marbit, tarbit, ribit, ¿sí? Y fíjense que sobre neshech está escrito, otra vez aquí estamos hablando sobre el lav de la Torah, no el marbit del Rabbanán que mencionó la Mishnah, sino aquí estamos en el lav de la Torah. Respecto a neshech, vamos a ver que está mencionado en este pasuk, respecto, ambos, cuando es una prohibición de la Torah, ¿es cuando es qué? ¿Compra y venta? No, cuando es qué? Un préstamo, un interés a través de préstamo. Y cuando está escrito respecto a la prohibición de neshech, la prohibición de interés, en lenguaje de neshech se refiere a préstamo monetario. Y cuando dice marbit, tarbit, en la Torah se refiere a un interés prohibido de la Torah, pero con un préstamo de comida, de alimentos. Y la Gemara entonces tiene que analizar ahorita cómo vemos que efectivamente, acabamos de decir antes que siempre hay dos prohibiciones. ¿Dónde están estas dos prohibiciones? Y aparentemente la prohibición de neshech está escrito sobre préstamo dinero y marbit, tarbit está escrito sobre el préstamo de alimentos. Entonces, ¿dónde hay dos en cada caso? Y dos para el prestamista y dos para el prestatario. Eso es lo que la baraita va a analizar. Dos para cada uno.
Entonces la baraita nos dice lo siguiente. Escuchen bien el pasuk. Et kaspeja, ¿qué es kaspeja? Dinero. Lo titenlo beneshech. Uvmarbit, lo titen ojleja. Dice, bueno, perfecto. Vemos aquí claramente la prohibición de neshech en préstamo monetario y la prohibición de ribit, de marbit, de tarbit en préstamo de alimento. Pero ¿de dónde sabemos? Nos faltan dos cosas pendientes. ¿De dónde sabemos la prohibición de neshech en comida? ¿Y de dónde sabemos la prohibición de tarbit, de marbit, de ribit en kesef? Dice la baraita, ¿sabes de dónde aprendemos neshech en comida? De otro pasuk. Pasuk en Devarim, Hav Gimel Haf. Dice, lo tashich leajija neshech kesef, neshech ogel. Está escrito meforash también respecto a ogel, el lenguaje de neshech. ¿Sí? Bueno, nos queda todavía lo otro. ¿Dónde vemos ribit, marbit? En kesef. ¿Sí? En préstamo dinero. ¿Dónde lo vemos? Dice la baraita, te voy a decir. En este mismo pasuk, dice, lo leo otra vez, lo tasig leajija neshech kesef, neshech ogel. De neshech ogel aprendimos que hay neshech también en ogel. Pero también está escrito antes que neshech kesef. Pero aparentemente no necesitas ese neshech kesef. Porque ya el pasuk que mencionamos antes en Vaikra, el primero de la baraita, dice et kaspeja lo titenlo beneshech. Ya está escrito neshech respecto a kesef. ¿Por qué necesitas en este último pasuk, en Devarim Hav Gimel Haf, mencionarte que neshech kesef otra vez? No está extra. Si no lo necesitas para neshech kesef, pásalo y menos inial en neshech kesef. ¿Por qué? Porque ya está escrito. No por el anterior, sino porque en el mismo pasuk también está escrito. Lo tashich leajija neshech kol davar asher ishach. Neshech kol davar. Todo neshech está incluido cualquier cosa y también debería estar ahí también kesef. Entonces el neshech kesef mencionado en ese mismo pasuk está extra. Si ya está mencionado en el kol, está incluido en el kol davar. El neshech kesef, entonces pásalo no para neshech kesef, sino para ¿qué? Ribit kesef, marbit kesef. De tal manera que por ahora, Rabotai, tenemos que la palabra neshech sobre préstamo de dinero y sobre préstamo de alimentos. Y la palabra marbit o tarbit o ribit, ¿sí? Sobre préstamos de alimentos y de kesef. Muy bien. Sigue siendo la baraita. Listo. Tenemos las dos prohibiciones perfectamente. Pero estas dos prohibiciones están nada más respecto al prestatario. No respecto al prestamista. ¿Por qué? Porque ¿en qué tú te basas para la segunda prohibición? Del pasuk, como mencionamos, lo tashich leajija, neshech kol davar. Lo tashich leajija, ¿qué significa? No le pagues a tu hermano un préstamo con intereses. O sea que está prohibida. ¿Esta prohibición es sobre quién? Sobre prestamista o prestatario otra vez. No le pagues a tu hermano el préstamo con intereses. ¿Esa prohibición está sobre qué? Sobre prestatario. O sea que de ahí aprendes la segunda prohibición en cada uno. De ahí lo aprendes. O sea que las dos prohibiciones las vemos únicamente ¿en dónde? En prestatario, pero todavía nos queda pendiente que prestamista, ¿cómo sabemos que aplica? Neshech y marbit, ya sea en plata, ya sea en alimentos. Dice la Gemara, Gezer Shabbat. Está escrito la palabra neshech respecto a un prestatario. Y está escrito la palabra neshech respecto al prestamista. Kaspeja lo titenlo beneshech. Ahí está hablando sobre prestamista. De esa manera que en neshech del prestatario no hay diferencia entre préstamo dinero, préstamo alimento. Decimos que en ambos hay dos prohibiciones de neshech y de marbit. Igualmente en neshech respecto al prestamista no hay diferencia entre préstamo de plata, préstamo de alimentos. En ambos hay dos prohibiciones de neshech y de marbit, de ribit, la misma alajá. Y aumenta y culmina con esto la baraita y dice, listo, entonces ya sabemos que hay prestamista, prestatario, dos prohibiciones, ya sea neshech, ya sea la prohibición mencionada en el lenguaje de tarbit, marbit. Culmina la baraita preguntando, listo, pero estos nada más préstamos de dinero y préstamos de alimentos. ¿Cómo sabemos que algo que no es un préstamo de dinero, de alimentos, sino un préstamo de otra cosa, de un utensilio, que también hay prohibición de intereses? Dice, eso lo aprendemos del pasuk que mencionamos antes, lo tashich leajija neshech kol davar, cualquier cosa. Mientras que sea préstamo, es de la Torah. No nada más en alimento, no nada más en dinero, sino también cualquier otra cosa que no sea dinero. También si no es dinero, o también si no es alimento, también hay una prohibición de la Torah de intereses, ya sea, igual que antes, para el prestatario, ya sea para el prestamista,
ya sea alimento, dinero, cualquier otra cosa, doble prohibición. Neshech y Tarbit, Marbit. Así nos dice la Baraita. Sigue diciendo la Gemara. Rabina amar lo neshech beochel velo ribit bekesef tzrichekra. דיקטב את כספך לא תיתן לו בנשך, ואוכלך לא תיתן במרבית, ואכלך לא תיתן במרבית, כדקאמרת. אשתא דכתיב את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך, קרי באחי את כספך לא תיתן לו בנשך ומרבית, ונשך ומרבית לא תיתן אוכלך. והתנא נאמר כאמר, אחי כאמר, אילו לא נאמר קרא, הייתי אומר, גזירה שווה. עכשיו שנאמר קרא, גזירה שווה לא צריך, אלא גזירה שווה למה לי? לנשך כל דבר אשר ישך, דלא כתב במלווה. Escuchen bien. Viene Rabina y nos dice una nueva explicación. Hasta ahorita, Rabotai, ¿sí? ¿Por qué decíamos que? ¿De dónde aprendimos? ¿De dónde aprendimos? ¿Un segundo? Sí. Sí. ¿De dónde aprendimos que Neshech aplica, que Neshech y Tarbit aplica en préstamo de dinero, préstamo de alimento, ya sea para prestamista, ya sea para prestatario? ¿Qué es de la Shabbat? Neemar Kan, Neemarla, o sea, entre Pesukim. Dice Rabina, no es necesario. Así dijo la Baraita. Dice Rabina, no es necesario llegar a todo eso. ¿Lo puedes aprender de dónde? Del mismo Pasuk, sin llegar a otros Pesukim. Hasta ahorita la Baraita me dijo que eso lo aprendemos de dónde comparamos, de aquí para allá, desde la Shabbat, de aquí para allá, allá, acá. Todo. No, dice Rabina, no hace falta el mismo Pasuk original. ¿Qué dice el Pasuk original? Et kaspeja lo titen lo beneshech, umarbit lo titen ochleja. De ese mismo Pasuk aprendemos todo. Porque fíjense bien, el Pasuk dice, este Pasuk, et kaspeja lo titen lo beneshech, umarbit lo titen ochleja. Si se dan cuenta, no está simétrico. Si hubiese estado simétrico, el Pasuk debería decir así, et kaspeja lo titen lo beneshech, velo titen ochleja bemarbit. O sea, de la misma manera que en la primera frase, respecto a kaspeja, respecto a dinero, mencionas el neshech al final de la frase, et kaspeja lo titen lo beneshech, deberías de mencionar también el marbit, que es equivalente, simétrico al kesef, también al final de la segunda frase. Velo titen ochleja bemarbit. Proposición. ¿Sí? Simétrico, tiene que estar proporcionado, tiene que haber una proporción. Y la Torah no lo dijo simétrico, no lo dijo proporcionado, no lo dijo paralelo, sino dijo el neshech y el marbit, que son en el lenguaje de prohibición, en la mitad. Dijo, kaspeja lo titen lo beneshech, marbit lo titen ochleja. ¿Por qué? ¿Por qué así tan raro? ¿Por qué no lo hizo simétrico? ¿Por qué no lo hizo proporcionado, paralelo? Dice la Gemara, para enseñarte que el pasuk se puede leer de dos maneras. La coma, no la pongas en neshech, entre neshech y marbit, sino hay dos maneras como poner la coma, o después de marbit o antes de neshech, mejor dicho, o después de marbit y antes de neshech. Si la coma va después de marbit, se leería de la siguiente manera, escuchen bien, el kaspeja lo titen lo beneshech u marbit, o sea que está escrito que neshech y marbit respecto a préstamo de dinero. Y si ponemos la coma antes de neshech, vamos a leer así, beneshech u marbit lo titen ochleja, o sea que está escrito neshech y marbit respecto a ¿qué? A préstamo de alimento. Entonces ahí está incluido todo en el mismo pasuk. Precioso. Así dice Rabina. Pregúntale a Neemar, pero un segundo, tenemos una baraita. Y la baraita nos dice que tenemos que decir Neemar Kan, Neemar Sham, que será Shabbat, Balagán, todo eso. Entonces, ¿cómo puede venir Rabina y discutir con una baraita? Dice la Neemar, no. Lo que la baraita se refiere a decir es que si el pasuk, este original, que despejarlo y tenlo beneshech u marbit lo tiene ochleja, no hubiera estado escrito en ese orden tan raro, ahí necesitamos llegar a la Gezerá Shabbat, a todo lo que nos dijo la baraita. Eso es lo que se refiere a la baraita a decir. No que lo aprendemos de la Gezerá Shabbat, no que necesitamos aprender de la Gezerá Shabbat, sino que si no hubiésemos tenido este desorden en el pasuk, lo hubiésemos aprendido la misma salahot a través de Gezerá Shabbat. Pero ahora que tenemos el pasuk en ese desorden, no hace falta llegar a la Gezerá Shabbat. También la baraita está de acuerdo que no hace falta llegar a la Gezerá Shabbat, sino que lo aprendemos del mismo pasuk, como dijo Rabina. Dice además, si es así, pues ¿para qué necesitas la Gezerá Shabbat? Una vez te dio la Gezerá Shabbat, tienes que usarla. ¿Sí? Una vez, y tú dices que si no hubiésemos tenido el pasuk, hubiésemos hecho la Gezerá Shabbat. Significa que la recibiste esa Gezerá Shabbat y se aplica. Pero una vez tenemos el pasuk de Sonara, lo puedes aprender en el mismo pasuk, ¿para qué necesitas la Gezerá Shabbat? Dice la Gemara, porque hay algo todavía que no aprendemos, según el estudio de Rabina.
para enseñarnos que esto no nada más aplica. Si hacemos este pasuk, sabemos que Neshech y Marbit aplica en dinero, préstamo de dinero y préstamo de alimentos, pero otras cosas que no son dinero o alimentos. ¿Dónde lo sabes? O algo que no sea así. ¿Cómo tú aprendes este pasuk? Que caspejalo titenlo beneshech marbit, coma después. O antes, beneshech marbit titen ojleja, listo. Respecto a comida y respecto a dinero está escrito neshech marbit, perfecto. Pero respecto a otra cosa que no sean dinero o comida, préstamo de dinero o comida, tienes que hacer el Shabbat. Neshech kol davar asher yishach. Kol davar. Y eso está escrito únicamente respecto a qué? Al prestamista. ¿Cómo sabes que también aplica al prestatario? Que es el Shabbat. Para esto vamos a ver que es el Shabbat. Seguimos la potay. A continuación, la Gemara nos trae el siguiente análisis. Ribit, básicamente, ¿qué es Ribit? Ribit es una prohibición de la Torah. Neshech, Tarbit, es una prohibición de la Torah cuando es un préstamo, ¿sí? Como dijimos, cuando es a través de compra y venta es de Rabbanán. ¿Sí? Cuando es un préstamo es de la Torah. La Gemara va a traer el Raba va a analizar lo siguiente. Aparentemente, no es necesario que la Torah me mencione. A ver, explico un poco más, no tengo una introducción. Hay tres prohibiciones, entre muchas prohibiciones que la Torah menciona, hay tres que son muy relacionadas una con otra. La prohibición de Ribit, la prohibición de Gezel, de robar, y la prohibición de Oná, del fraude económico, causar un fraude, defraudar al compañero un fraude económico. El común denominador es que es la misma idea, estás causándole una pérdida monetaria a tu compañero. Ya sea de dinero, ya sea de frutas, ya sea de lo que sea, estás causándole una pérdida económica. Serraba nos va a analizar por qué necesitamos decir las tres prohibiciones. Dime una. El concepto es causar una pérdida monetaria. Y cuando me digas esa una, que el concepto de pérdida monetaria está prohibido, pues aprendes para las otras dos. ¿Para qué necesitas tres prohibiciones de la Torah? Una para Ribit, una para intereses, otra para Gezel, una para una para Ribit, otra para Gezel, otra para Oná. O sea, una para intereses, otra prohibición para robar y otra prohibición para no causar un fraude monetario. La misma idea, es toda la misma idea, que no causar ¿qué? Pérdida monetaria. La clase de hoy es puros pesukim, puros limudim. Nos dice la Gemara, Amar Raba. Veamos lo que dice Raba. La mali de katabra jamana lav beribit, lav begezel velav beona. ¿Para qué es necesario mencionar tres prohibiciones explícitas de la Torah? Una sobre ribit, otra sobre gezel y otra sobre ona. Dice Raba, tzrije, son muy, muy necesarias. ¿Por qué? De katabra jamana lav beribit mishum de haidushu dafilu belovea salara jamana. ויקטר החמנה עליו בגזל משום דבעל כורחה, אבל עונה אימה לא. ויקטר החמנה עליו בעונה משום דלא ידע דמחיל. En esta primera parte Raba nos dice lo siguiente. No, tú no puedes escribir solo una y aprender las otras dos de esa una. ¿Por qué? Si la Torah tuviese escrito solamente la prohibición de Ribit, uno hubiese dicho no podemos aprender Gezel y Oná de Ribit. Porque Ribit es un hidush, es una novedad, algo raro. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene prohibido interés? No solamente el prestamista tiene prohibido de quitarle dinero al prestatario, sino también el prestatario, si él quiere, también tiene prohibido darle. Y el prestatario en ese caso no está quitándole dinero al prestamista, si él le quiere dar. Y aún así está ¿qué? Prohibido. Muy raro. Haidush, novedad. Entonces, y la regla es que cuando algo es algo mejudash, algo novedad, no aprendemos de él. Entonces no puedes escribir solo ribit, aprender las otras dos. Por otro lado, ¿sabes qué? Que la Torah de repente me escriba solo Gezel, robar. Tampoco, no hubiésemos aprendido los otros dos. ¿Por qué? Porque puede ser que la prohibición en Gezel, aunque le estás causando una pérdida monetaria al compañero, y es igual en este punto en el resto de los, en Ribit y en Oná, pero en Gezel lo estás haciendo en contra de su voluntad. Se lo estás robando a la fuerza. Sí, a diferencia de Oná, que cuando estás haciendo un fraude económico, te estoy vendiendo algo, por más costoso, sí, pero tú estás comprándolo, ¿estás de acuerdo con eso? No estoy usando fuerza para eso. Y por último, si te hubiese dicho nada más Oná, la prohibición de fraude monetario, hubiese dicho de que solamente ahí es que está prohibido. ¿Por qué? Porque ahí en Oná, él no sabe cómo darse cuenta el comprador que lo están defraudando. O sea, como no sabe, nunca perdonó y por eso está prohibido. Pero en Gezel, que se lo robaron enfrente de él, como me enteré que me lo robaron, seguramente puede ser que perdone. Igualmente en Ribit, le está cobrando en su cara intereses. Entonces este lo perdona y después se puede dar, entonces puede ser que está permitido. Entonces por eso, para que no haya estas confusiones, necesitamos escribir ¿qué? Las tres prohibiciones. Ribit, Gezel y Oná.
Así nos explica Raba. Sin embargo, Raba no para ahí. ¿Por qué? Dice la Gemara, jada mejada loatia, teite jada metarte. Dice Raba, listo, no puedes escribir solo una, ¿sí? No puedes escribir solo una prohibición y aprender las otras dos. Ya explicamos por qué. Pero ¿por qué no me escribes dos? Y la tercera, la aprendes de las dos, del tzad shavet, del común denominador que hay entre los dos. ¿Cómo sería? Analiza la Gemara, analiza Raba. Hey teite, lo lichtor rachamana lav beribit veteite meanach. Mejor dicho, analiza la Gemara, no Raba. Hey teite, lo lichtor rachamana lav beribit veteite meanach. Maleanach sheken shelo midat, tomar beribit de midat, lo lichtor rachamana lav beona veteite meanach. Maleanach sheken en derech mekach umenkar bekach. Ela, lo lichtor rachamana lav begezel veteite meanach. De mai paracht. Male ribit sheken chidush. עונה תוכיח, מה לעונה שכן לא ידע ומכיל? ריבית תוכיח, וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצער שווה שבהם שכן גוזלו, אף אני אביא גזל. Dice la Gemara, te voy a explicar. Otra vez, ¿cuál es la pregunta de Raba? La pregunta de Raba es, listo, una sola, tengo tres prohibiciones. Uno solo no lo puedes escribir, cual sea de ellos, uno solo no puedes, como explicamos. Pero dime dos y evítame escribir la tercera. Y puedes aprender la tercera a través del común denominador que hay entre los dos. Se la Gemara analiza, pero ¿cuál sería el caso? ¿Cuáles dos quieres que escriba? Dice la Gemara, ¿y cuál es la una que no quieres que escribe? Las dos que sí. Dice la Gemara, intenta decir la Gemara, mira, no me escribas la prohibición de repeat, sino escríbele nada más que gezel y oná, ¿sí? Y aprende repeat de gezel y oná. Dice la Gemara, no puedo, ¿por qué? Porque en gezel y oná hay un común denominador de que es shelomidat. No hubo aceptación de lo que le están quitando. En gezel se lo está robando en contra de su voluntad, y en oná es en contra de su voluntad porque no se ha enterado. Se puede ser que ahí está la prohibición, pero en ribit, que sabe y lo acepta, puede ser que no hay prohibición. Por eso no es suficiente que te escriba estas dos, que es de oná, y aprendas ribit. Entonces ahí no hay pregunta. Pero se la demanda, ¿sabes qué? Entonces, te voy a decir segunda opción, que la Torá me mencione nada más gezel y ribit, y no me diga que oná, y aprendas oná del común denominador de gezel y ribit. Dice, no puedes, porque gezel y ribit tiene un común denominador que no lo hay en oná. ¿Qué? Gezel y ribit, ¿sí? Van en compra y venta, ¿sí? Gezel y ribit no es en compra y venta, ¿sí? Y explico, gezel no existe compra y venta, nadie te lo acepta, nadie quiere que le robes nada. Igualmente que ribit, nada de compra y venta, es un préstamo, ¿sí? A diferencia de oná, que hay compra y venta, o sea, hay personas que necesitan un objeto para comprar y están dispuestos a pagar 10 veces más. O sea, que no haya oná. Ellos están dispuestos a pagar 10 veces más y perdonan. Se dice la Gemara, ya que existe eso, puede ser que en este caso no se prohíbe. ¿Sí? Puede ser. Entonces no entiendo tu pregunta también. O sea, aquí no sería suficiente escribir estos dos y el tercero. Dice, no te voy a decir cuál es mi pregunta. Dice la Gemara, explica la Gemara, la Torah me debería decir ribitioná, muy bien, ribitioná, y la prohibición de ribitioná, y gezel omitirla, y que aprenda gezel de común denominador de los dos. ¿Qué más a decir? No puede no decir gezel. Y otra vez, ¿qué me dice aquí? Que me diga nada más ribitioná y aprendamos gezel de ribitioná. ¿Qué más a decir? Que de ribit no puedes aprender. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es un hidush. Que también el prestatario tiene prohibido, como dijimos antes. Dice, un segundo, pero también en oná está escrito. Y en oná no hay esa característica. ¿Qué vas a preguntar? No, pero en oná él no sabe que fue engañado y por ende no perdona. Y por eso es que está prohibido. Pero ribit sí sabe y aún así está prohibido. Entonces significa que esa característica no es la que causa la prohibición. Entonces tenemos que decir que si tenemos escrito ribit y oná, no me puede decir que la razón de ribit es ¿por qué? Porque es un hidush, ya que el prestatario también tiene que pagar, a pesar que y no le está quitando al prestamista nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está que también está prohibido oná. Y en oná no hay esa característica. Y oná, tú no me puedes decir que la razón que está prohibido es porque hay una característica especial en oná, que él nunca se enteró y por ende nunca perdonó. No puede ser esa la razón. ¿Por qué? Porque también está prohibido ribit y no hay esa característica. Tenemos que decir que esas características no son las causantes de la prohibición, sino el causante de la prohibición es un común denominador que hay entre ribit y oná. ¿Cuál es el común denominador que hay entre ribit y oná?
que está ¿qué? Quitándole a su compañero dinero. En ribit el prestamista le está quitando al prestatario dinero, el interés. Y en robar le está literal robando. Sí, perdón. Y en oná le está también que a través de subiéndole y engañándolo está también quitando. Si es así, pues también incluyamos Gesell, que también cumple esta característica. ¿Que qué? Que le está quitando dinero a su compañero. Entonces, ¿por qué necesita decir las tres prohibiciones? Dime estas dos, ribit y oná, y apréndeme qué. Gesell. Dice la Gemara, hambre. Ajinami. El alav de Gesell, la malí, le kovesh sehar sahir. Kovesh sehar sahir, ve de activ, ve lota shok sehar sahirani, ve evion. Labor alav bishne lavim. Ve lukma beribit beona, ve labor alav bishne lavim. Davad alamed me inyano, ubeinyanad de sahir ketiv. Viene la Gemara y responde, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Como preguntó Raba, tiene toda la razón. Tengo tres prohibiciones. Si me escribes solo oná y ribit, Gesell, la prohibición de Gesell no hace falta, la podemos aprender como dijimos antes. Sale que tenemos una prohibición de Gesell que está extra, no necesaria. Respóndenos a Jamim, ¿para qué está ese extra? Que definitivamente está extra como preguntamos, como dijimos, para enseñarte otra prohibición. No la de Gesell mamash. La de Gesell la podemos aprender de oná y ribit. Esa de Gesell se escribió para enseñarte otra cosa. Es el de Gesell para enseñarte otra cosa. ¿Qué otra cosa? Para enseñarte una prohibición sobre una persona que contrata a un trabajador, ¿sí? Y se merece el trabajador de él un salario, y el contratante, el contratista, el jefe, llamémoslo así, ¿sí? Está reteniendo su salario, ¿sí? Esto es lo que nos viene a enseñar la Torah con la prohibición de Gesell, que aquí estás robando. ¿Sí? Estás como que también esto es incluido un robo. Y esto no lo puedes aprender de oná y ribit. Porque oná y ribit, ¿qué característica tiene? Cuando le estás quitando dinero al compañero, quitando físicamente. Gesell normal también estás quitando, queda incluido. Pero no darle, reteniéndole un salario al trabajador, no le estás quitando, le estás no dando. No es que ya le diste y se lo estás quitando, no se lo estás dando. Entonces, en este caso no puedes aprenderlo de tzad shaveh de oná y ribit. Necesitamos un lav especial y ese es el lav de Gesell. Sobre Shar Sahir. Pregunto a la Gemara, pero no entiendo. Respecto a retenerle el salario de un trabajador, ya está escrito en otro pasuk. En Devarim Havdalet Yuddalet, Lota Shok Sehar Sahir Ani Bevion Meforash. ¿No necesitas el lav de Gesell para esto? Dice la Gemara, tienes razón, tenemos ese lav Meforash. Y este lav de Gesell es para decirte que no nada más hay una prohibición de Lota Shok Sehar Sahir Ani Bevion, Lota Shok Sahir Ani Bevion. No nada más hay una prohibición, sino también hay ¿qué? Una segunda prohibición. Dos prohibiciones, dos lavim. Y si lo transgrede, tiene dos prohibiciones, dos consecuencias de malkut. Pregúntale a Javi, no entiendo. Si ya me estás diciendo que el lotikzol, el lav de Gesell, que el retener, ¿qué me estás diciendo? El retener un salario, ya está escrito meforash explícito en un lugar, y el lav de Gesell es para decirte una segunda prohibición. Dicen así, si ya vas a decir que es una segunda prohibición, pues ¿por qué no me dices que es una segunda prohibición? En vez de para retener el salario, una segunda prohibición para oná y para ribit. Ahora, tú me dices que en oná y ribit está incluido el Gesell. Pues cuando diga el lav de Gesell, es una segunda prohibición para oná y ribit. ¿Por qué te tienes que decir una segunda prohibición para Shar Sahir, para alguna persona que retiene el dinero? Dice, no, lavar a la medviña, no. El tema, el pasuk que me menciona sobre retener ¿qué? El salario de un trabajador, de una persona contratada, nos dice Lota Ashok, Etreaja, Velotigzol. El mismo tema que me dice retener, eso dice Lotigzol. Entonces, cuando tengo otro lav de Xelá, prefiero meterlo a favor de ¿qué? De retener. ¿Por qué? Porque el mismo pasuk me mezcla los dos. Muy bien. Seguimos. Lotignovu de Katabra Hamanal Amali. Lechdetania, lo tignovu al menat le meikad, lo tignovu al menat le shalem tashlume kefel. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Hay otra prohibición. Por ahorita prohibiciones de quitar dinero, ¿cuántas son? Bueno, está la del salario, pero las principales que mencionamos está la de ribit, intereses, oná, defraudar al compañero, un fraude económico, y Gesell. Recordemos, Gesell, ¿qué es? ¿Qué es Gesell? Robar. ¿Pero cómo se roba? ¿Cómo es el robo de Gesell? Delante de la persona, la fuerza, usando fuerzas, quitándolo, amenazándolo y quitándole las cosas. Hay otra prohibición
de gneva, lignov. Lotignov. No se refiere a los de los 10 mandamientos, porque 10 mandamientos lotignovo es secuestrar un alma, no es. Sí, pero hay otra prohibición escrita en la Torah, lotignovo. Lotignovo es robar de manera discreta. Pregunta la Gemara, ¿por qué lo necesitamos? Eso también lo podemos aprender. De la misma manera que Gezelá, ¿lo aprendemos de qué? De Oná y de Ribit. También Gneva, podemos aprenderlo de qué? Del Tzad Shaveh, de Ribit y Oná. ¿Por qué necesitas ese lab de Lotignovo? Dice, responde la Gemara, tienes razón. En verdad la prohibición de Gneva, de robar discretamente, lo podemos aprender que está prohibido. ¿De dónde? De Ribit y Oná. Y la razón que la Torah mencionó Lotignovo, ¿sí? No es para enseñarte la prohibición, porque eso lo puedes aprender, sino para enseñarte una alajá en el tema, una alajá adicional. Como dice la Baraitá, ¿qué pasa a una persona que quiere robar para molestar, pero le va a devolver después lo que robó? Prohibido de la Torah. Y eso es lo que te dice el pasuk Lotignovo. ¿O qué pasa a una persona? Reuben quiere regalarle un dinero a Shimón y sabe que Shimón no acepta regalos. Soné matanot y no acepta. Dice Reuben, ¿sabes qué? Le voy a robar a Shimón. Y después me van a acusar. Y cuando me acusen, voy a tener que pagar ¿qué? Tashlume kefel. Y así le devuelvo lo que le robé y le añado un capital adicional. De esta manera le regalo un buen regalito. Aún así está ¿qué? Prohibido. ¿Dónde lo aprendemos? Lotignovo. O sea que la prohibición en sí no es necesario el Lotignovo. Lo aprendemos de él, eso lo podemos aprender de Tzad Shaveh. Repite una. La palabra Lotignovo es para enseñarte estos detalles. Seguimos. Rabbi Aimar, ahorita a continuación, la Gemara a continuación nos va a hablar sobre la prohibición de mishkolot, ¿sí? Pesas inexactas, ¿sí? Está escrito en la Torah, lo ta'asu avel bamishpat, pesas o medidas, ¿sí? Lo ta'asu avel bamishpat, bamidah u bamesurá, traducción literal, no te vayas a equivocar en juicios, ¿sí? O sea, en juicios, en medidas de longitud, midá, en pesos, mishkal, y en mesura, que es medidas líquidas. Cuidado, no te confundas con eso. Así nos dice la Torah. Veamos la Gemara. Amarle Rabbi, amarle Rabashe. Lav de Qatar Rahamaná de Mishkalot, lamali. Amarle, le tomé el Mishkelotav pel melach. Hainu que es del Mealiahu. Lavorala mishat asiyah. Esto es muy fuerte. Dice, le pregunta a Rabbi Aimar a Rabashe, ¿para qué necesitamos un pasuk que nos diga meforash lo ta'asu avel bamishpat midaba mishkal? Que hay una prohibición de qué? Que un vendedor tiene que tener mucho cuidado en tener pesas buenas, no pesas faltantes que está causándole un perjuicio al comprador. ¿Para qué necesitas? ¿Lo podemos aprender eso de dónde? De repite o nada, que no puedes causarle que pierda dinero. ¿Quién? No puedes quitarle dinero a tu compañero. Y de ahí aprendemos también que en Nevada, de ahí aprendemos también que es también de ahí deberíamos aprender que de Tzad Shaveh, del común denominador, deberíamos de incluir también que una persona que vende con una pesa inexacta. ¿Por qué necesitas un pasuk especial para eso? Le dice Rabbi Aimar, efectivamente, cuando una persona va a vender con una pesa que no está exacta, eso sí, está prohibido y lo podemos aprender de Ribit Oná. ¿Para qué necesitas el pasuk? Para una persona que agarra, un vendedor que agarra y sumerge su pesa, ¿en qué? En sal. Cuando uno lo sumerge en sal, se aumenta el peso de la pesa y causa una inexactitud. Entonces, no entiendo, eso es del 100%. Perfecto. Hiciste eso, estás causándole que le quiten el dinero. Entonces eso debería estar incluido. Dice, no, para enseñarte que no nada más cuando le robaste, no nada más cuando ya se lo vendiste está prohibido, cuando se lo estás vendiendo, sino desde el momento que lo sumerges en la sal, ya ahí tuviste intención, aunque todavía no robaste efectivamente, ya rasgues una prohibición de la Torah. ¿Dónde lo aprendes? De este extra, está escrito, lo ta'asu bamishkal. Fuerte eso. Aunque todavía no robó, el hecho que tuvo intención, no empezó a hacer, ya ahí empieza la prohibición. Seguimos. Tanu Rabbanan lo ta'asu avel bamishpat, bamishkal u bamesura. Bamidah zo medidat karka, shelo yimdod le'echad mimot hachama u le'echad mimot hagshamim, bamishkal shelo yatmin mishkelotav bemelach, ובמסורה שלא ירתיח. ועל דברים קל וחומר, ומה מסורה? שיהיה אחד משלושים ושלושה בלוג הקפידה עליו תורה, קל וחומר להין וחצי העין ושישית העין ורביעית העין ולוג, וחצי לוג ורביעית הלוג. La Gemara trae una baraitá. La baraitá cita este mismo pasuk que mencionamos antes y lo explica. El pasuk, lo repito otra vez, dice Lo ta'asu avel bamishpat, bamidah, bamishkal, bamesura. Traducción, no te equivoques cuando haces juicios, cuando verificas, mejor dicho, no te equivoques en juicios, en temas de medidas de longitud, en temas de peso y en temas de medidas
líquidas. Explica la baraita qué se refiere. Midá se refiere a medidas de longitud, o sea, cuando vas a medir el tamaño, la longitud de un terreno, ¿sí? No midas una tierra, o mejor dicho, para una persona, vamos a decir que hay una herencia, ¿sí? Se tienen que dividir entre hermanos que una tierra. Tú mides la longitud, la divides entre dos hermanos, por decir. No le midas a un hermano en el verano y a otro hermano a un heredero en el verano y a otro heredero en el invierno. ¿Por qué? En el invierno, ¿qué pasa? Hay lluvia. Entonces el hilo, cuando lo mides con el hilo, se moja. Y cuando lo moja, se estira. Se va a pasar más. A los dos en el verano o a los dos en el invierno. Bamishkal, que no puedes equivocarte en el peso, ¿a qué se refiere? Dice la baraita, como dijimos antes, que no puedes colocar la pesa, sumergirla dentro de la sal. Y mesurá, que es una medida de líquidos, ¿sí? De líquidos, ¿sí? De volumen de líquidos, para enseñarte que no puedes, cuando vas a vender líquidos, ¿sí? Hervir el agua. Si cuando uno hierve el agua, ¿qué pasa? Empieza a burbujear. Entonces, si está abajo, como está burbujeando, se ve más llena. Se ve más llena. Pero dice aquí, no nada más cuando hierves. Cuando tú tiras un líquido, lo tiras rápido a otro recipiente, sale como una espumita. Entonces también se ve un poquito más alto. Prohibido. Prohibido. Mesurá, cuidado con esa medida, cuidado. Y la baraitá culmina diciendo, entonces tenemos un calvajomer. Mesurá, como dijimos, es una medida de líquidos, de volumen, y es mínima. Es 1 de 33 de un log, una de 33 partes de un log. Hay una versión que es una de 36, pero bueno, es algo mínimo. Y aún así la Torah me dice que está prohibido. Kolshiken, que no te puedes equivocar, en un hin, mitad de un hin, en un tercio de un hin, en un cuarto de un hin, en un log, en mitad de log o en un cuarto de log, que son cantidades mucho mayores y por ende la diferencia de engaño que hay de burbujear o de la presión cuando tiras es mucho mayor, Kolshiken, ¿de qué va a estar qué? Prohibido. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Amar Rava, lama li de katabra jamana yetziat mitzrayim beribit, yetziat mitzrayim legabei tzitzit, yetziat mitzrayim bemishkalot. Amar akadosh baruch hu ani sheivchanti bemitzrayim, ben tipa shel bechor letipa shena shel bechor. אני הוא שעתיד להיפרע ממי שתולה מעותיו בנוכרי, ומלווה אותם לישראל בריבית. וממי שתומה משקלותיו במלח, וממי שתולה, קלה אילן בבגדו, ואומר תחלת הוא. Ya que estamos hablando de la prohibición de ribit, la hermana nos dice, Rabba nos dice algo bonito. La salida de Egipto, Yetziat Mitzrayim, está mencionado en la Torá, entre otros lugares que vamos a ver a continuación después, en 3 prohibiciones. En la prohibición de intereses de ribit, en la prohibición, en la mitzvah de tzitzit, no 3 prohibiciones, 3 preceptos, digamos así. En la prohibición de intereses, repito, en la mitzvah de tzitzit, de colocarse tzitzit, tejelet, que tienen que ser con celeste en el tiempo de antes, ¿sí? Y está seguido también Yetziat Mitzrayim en la prohibición de mishkalot, que no te puedes confundir con el peso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Yetziat Mitzrayim justo en estas prohibiciones fueron dichas? Dice la Gemara, Kadosh Baruj Hu nos está diciendo lo siguiente. Yo me di cuenta en Makat Bejorot, en Mitzrayim, en la salida de Mitzrayim, ¿qué pasó? Makat Bejorot, ¿sí? La última plaga que le mandaron a Egipto. ¿Cómo uno sabía quién es primogénito? El único que sabía es Hashem Yitbaraj. Dice Hashem Yitbaraj, yo soy el único que pude saber Makat Bejorot y distinguir entre el semen, entre la gota del semen de un bejor y de una gota de semen que no es de un bejor. Entre los primogénitos son mitzrim. Uno se ve más grande que otro, o a veces hay diferentes bejor, diferentes madres, no me entrar en detalles. ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo sabía? ¿Quién es el que supo diferenciar? Akadosh Baruj Hu. Dice Dios, yo que me encargué de diferenciar entre gota y gota, pues yo también me voy a encargar de un judío que tiene unas monedas y las presta con intereses, pero para que no digan que es él, se las da a un gentil y le dice al gentil, tú préstala con intereses y en verdad es mío. Nadie se va a dar cuenta. ¿Pero quién se va a dar cuenta? Hashem. Dice Hashem, de la misma manera que me cobré los bejorot ahí, también me voy a cobrar a esta persona. Por eso dice Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, Makat Bejorot, lo menciona en Ribit. Igualmente, una persona que lo coloca su pesa en la sal, se hace más pesada y no se da cuenta. ¿Quién es el que se da cuenta nada más? Hashem Yitbaraj. Igualmente, en Tejelet, una persona puede salir en la mitzvah tzitzit, en el tiempo antes se ponía celeste. Hoy en día no lo ponemos porque no sabemos exactamente cuál es el celeste, aunque hoy en día ya hay unas opiniones que sí. ¿Sí? Uno es costoso, el tejelet, el celeste ese.
Dice la persona, es que voy a agarrar una pintura que se llama Kala Ilan, un tipo que es muy similar al celeste, barata, y lo voy a pegar y lo voy a pintar. ¿Quién se va a enterar? Nadie. Dice Shemit Baraj, en esas tres cosas que nadie se puede enterar de nadie, solo yo. De la misma manera que yo me enteré en Makat Bejorot, también aquí me voy a enterar y me voy a encargar de ustedes. Marminan. Seguimos. Rabina Ikla le sura de Perat, Amale Rabhanina misura de Perat le Rabina Itziat Mitzrayim de Qatar Hamanaga Beshiratzim Lamali, Amar le Amar Kadosh Baruch Hu, Aniu Sheivhanti Ben Tipash el Bejor, Tipash el Nosh el Bejor, Bani Atili Para, Mimishe Mearev Kirbed Agim Temeim, Bekirbed Agim Teorim, Umochram le Israel. Amarle, Ana Maale Kakashele, Maishnaha Amale de Qatar Hamana. Amale lech de Tana de Bera Bishmael. De Tana de Bera Bishmael, Amar Kadosh Baruch Hu, Ilmale lo elet Israel mimitzayim ela bishvil davar ze, she'en mitnayim mishratzim dayi. Amarle uminafish agrayut fe meribitu metzititu mimishkalot. Amarle afalgav de lo nafish agrayut fe meise le mechlinu. Escuchen bien. Ya que mencionamos Yetziat Mitzrayim, que hay tres cosas especiales porque Hashem es el único que se puede dar cuenta. Dice Rabina algo similar sobre otra cosa. Dice la Gemara, Rabina fue a un lugar, a la ciudad de Sura que está sobre el río Perat. Éufrates, creo que se dice. Bueno, Near Perat. Éufrates, sí. Rabina fue a Sura, una ciudad que se encontraba sobre el Near Perat. Y había ahí un jajam en esa ciudad que se llamaba Rabhanina. Rabhanina de Sura de Perat, de ese lugar, le pregunta a Rabina, tengo una pregunta. Hay una prohibición de comer shratzim. ¿Está permitido comer shratzim? Cosas no ksherim, reptiles, sí, cualquier cosa que se mueve así, prohibido 100%. Dice la Torah, velote tameot nafshotehem bechol hasheretz aromes al haaretz. Y ahí me menciona Yetziat Mitzrayim. Ki ani Hashem ma'ale etchem eretz Mitzrayim liot lachem elokim. Le pregunta entonces Rabhanina, de ese lugar de Sura, a Rabina que fue a visitar. Pregunta, Jajam, ¿por qué en esta prohibición de Sheretz está mencionado Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim? Le dice Rabina a Rabhanina, son parecidos los nombres, pero ¿sí? Le dice Rabina a Rabhanina, te voy a explicar, similar a lo que dijimos antes. Dijo a Kadosh Baruch Hu, en Yetziat Mitzrayim, en la salida de Mitzrayim, ¿cuándo fue? La última plaga, que fue ¿qué? Makat Bejorot, muerte de primogénitos. ¿Quién sabe? ¿Cómo yo sabía que era primogénito? Hashem Baraj pudo diferenciar, nadie sabía, nadie podía saber todo. Hashem pudo saber diferenciar entre semen de primogénito y semen de no de primogénito. ¿Sí? Igualmente, él mismo, Akadosh Baruj Hu mismo, se encargará del que mezcla entrañas y grasas de peces impuros, de cosas no kesherim, con entrañas de peces kesherim. Y se los vende a un Israel, a un judío, como si fuese ¿qué? Que es kasher, porque no se ve la diferencia. Hay diferencia cuando uno ve el pescado por fuera, pero dentro, no, cuando está mezclado así, nadie se va a enterar. Solo esa persona sabe y nadie sabe, pero Hashem sí sabe. Pero está escrito respecto a cosas que no se pueden insumir. Ani Hashem amalet chemeretz Mitzrayim liot lachem Elohim. Sí, Yetziat Mitzrayim, porque cosas que no se pueden prohibir, hay cosas a veces que uno puede esconder. Igual, por ejemplo, una carne kasher, una carne taref. ¿Sí? Después la shejita si vende por kilo, se puede diferenciar, la verdad, por la sangre, etcétera, pero vamos a entrar en detalle. Pero a veces si uno la vende con sangre para... Bueno, no vamos a entrar en detalles. Muchas cosas que uno puede engañar. Dice Kadosh Baruj Hu, Yetziat Mitzrayim, Makat Bejorot, recuérdate, yo diferencié, yo sé muy bien. Sí, dice la Gemara. Así le respondió Rabina a Rabhanina. Sin embargo, Rabhanina sigue preguntando, le dice, no me entendiste, esa respuesta yo la sé, la que me estás dando. Yo la sé, no te pregunté eso. Te pregunté otra cosa, no porque está escrito Yetziat Mitzrayim en cosas prohibidas de consumir. Sí, porque eso ya lo sé yo, que es porque a veces uno puede engañar y lo único que sabe es uno mismo, y te dice Hashem, Yetziat Mitzrayim, también Hashem puede saber, también no puede saber, también Hashem sabe. Lo que me refiero es, fíjense bien, que en todos los momentos que está escrito en la Torah, Yetziat Mitzrayim, dice, Asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, hotzeti, te saqué de Mitzrayim, hamotzi etchem, el que te sacó de Egipto. Y aquí cuando menciona Yetziat Mitzrayim, en las cosas que están prohibidas de consumir, dice que Ani Hashem hama'ale etchem, el que los subió a ustedes de Egipto. ¿Por qué siempre dice el que los sacó, el que saca, lenguaje sacar? Y aquí dice que hama'ale, el que los subió. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Le dice Rabina, tengo respuesta para ti también para eso. Eso es para enseñarnos lo que nos enseñó en la Baraita Rabbi Ishmael. Dice Rabbi Ishmael, Akadosh Baruj Hu dijo, si yo no hubiese sacado a Israel de Mitzrayim,
sino nada más. Si yo hubiese sacado a Israel de Mitzrayim solo por una cosa, solo para que se cuiden lo que consumen, es suficiente. ¿Para qué? Para que no se impurifiquen con lo que consumen, con los sheratzim, con los reptiles, con los pescados, con no kesherim, con todo lo que es no comida no kasher. ¿Sí? Y ya que es algo tan importante, ¿sí? Para Kadosh Baruj Hu, que dijo Kadosh Baruj Hu que ¿qué? Que si hubiese sacado a Israel de Egipto solo para que cuiden esto, hubiese sido suficiente. Como es tan importante, por eso respecto a eso dice que Hamale. Por eso tiene una importancia y por eso cambia el lenguaje, dice Hamale, el que lo subió, no dice Otzeti. Pregunta Rav Hanina, no me cuadra esta varita Rabbi Ishmael. ¿Qué? ¿Acaso la recompensa de una persona que se cuida de no comer algo no kasher, de no comer grasas de animales, de pescados no kasherim, es más grande de la recompensa de una persona que se cuida de ribit, de intereses, de tzitzit, de mishkalot, que ahí está escrito hotzeti? Es igual la recompensa. ¿Por qué va a ser más? Otra vez, aparentemente, ¿cuál es la explicación de la baraita? Que si hubiese sido solo por esto, ¿de qué? De que consuman cosas kasher y no cosas no kasher, hubiese sido ¿qué? Suficiente. Entonces, aparentemente la recompensa es mayor. Pregúntale a Mara, ¿qué? La recompensa de abstenerse de comer estas cosas es mayor a una persona que se abstiene de hacer ribit, cumple la mitzvah de tzitzit y se abstiene de la pesa, de usar una pesa inexacta. Es lo mismo. Se vuelve la pregunta, ¿por qué está escrito Amale y no Otzeti como en ¿por qué en Shratzim y las cosas prohibidas está escrito Amale y no está escrito Otzeti como está escrito en Ribit, Tzitzit y Mishkalot? Le responde Rabina Rav Hanina, te voy a explicar. Y con esto culminamos. Y te voy a explicar. Definitivamente la recompensa es igual. Cuando la Torah te dice algo, puede ser que la recompensa te dice varias cosas que están prohibidas o hay que hacer. La recompensa puede ser ¿qué? Igual. Entonces, ¿por qué? Vuelve la pregunta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en Shratzim, en cosas prohibidas de consumir, está escrito Amale? ¿Sabe? Porque esto al fin y al cabo te lo consumes y eso te impurifica tu cuerpo internamente, ¿sí? Y te lo ensucia, te lo impurifica y te lo baja, ¿sí? Por eso dice Amale, que una persona que se cuida y no ensucia su cuerpo internamente, no lo impurifica, ¿sí? Mantiene limpio su cuerpo de esos reptiles, entonces queda puro. A diferencia de las otras cosas, que son mitzvot muy importantes, que tienen la misma recompensa que estas, pero no es algo interno en el cuerpo, tzitzit es por afuera del cuerpo, cosas, o sea, esto uno come, si lo come, impurifica el cuerpo internamente. Al no comerlo, mantiene su cuerpo limpio. Entonces, aunque la recompensa es igual, pero la importancia de que uno cuide esto es mucho mayor que uno lo cuide, para no impurificar el cuerpo. Por eso dice, Hamalet Chemeretz Mitzrayim, y no Hamotzi. El que lo sube de nivel, sube de Mitzrayim, ¿sí? Y no y no usa el lenguaje regular del que los saca. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.